ver, el tema general de todos los que ya tenemos varias semanas de estar sin ver su libro. ¿Cuál es el tema general? El verdadero evangelio de Cristo, Ujú. el falso evangelio. Así es. Vive eso, A ver. Ya le pusimos, ya le quitamos, ya le agregamos, ya hicimos un arreglo ahí. El verdadero evangelio de Cristo contra, ahí dice verso, ¿verdad? Pero es contra el evangelio falso del cristianismo carnal. Qué problema, ¿verdad? Que hemos estado encontrando a la luz de la palabra del Señor cómo el evangelio ha sido torcido, tergiversado, mal enfocado, mal dado, mal predicado, pero que el Señor nos ayude a poder nosotros en lo que nos corresponde hacer nuestro trabajo a la medida de que entendemos y sobre todo tratando, más bien haciendo todo lo que está dentro de lo que es la voluntad del Señor. La palabra de Dios es verdad. La palabra no necesita ser explicada, ella se explica sola. La palabra de Dios, es más, la Biblia no es un esfuerzo para que el hombre crea en Dios. Él empieza diciendo en el principio creó Dios los cielos. No está preguntando, ¿crees que está Dios? ¿Tú crees? No, ahí desde el principio está declarando, está presentando la existencia, la soberanía, el poder, la voluntad, el plan de Dios en su santidad, en su poderío, en todo lo que Él es. Así es de que no es ningún esfuerzo, más bien es una revelación de Dios, tal como es. No hay que agregarle, no hay que esperar algo más, algo nuevo, algo diferente, algo renovador. No, la palabra de Dios es eterna, desde el principio hasta el final. Y ella, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, es inspirada por Dios, útil para lo que usted quiere. En su vida, en su matrimonio, en su hogar, como hombre, como padre, como hijo, como cristiano, como ciudadano, como vecino, como amigo, bueno, como lo queramos ver. La palabra de Dios, ¿verdad?, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para hacer con nosotros todo lo que el Señor está queriendo hacer en nuestra vida. Por cierto, nuestra vida es limitada, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto en otras ocasiones. Nuestra vida es limitada, nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, es corto, es reducido, quisiéramos tener más tiempo, ¿verdad? Hace unas semanas mencionamos por lo menos la vida de Matusalén, eso fue un domingo por la tarde. Y es el único que la Biblia habla del hombre que existió por más años, 969 años. Apenitas alcanzamos a llegar a los 69, el 969. Pero qué bendición, ¿verdad? Si la Biblia lo dice es porque es real, es un hombre de carne y hueso, limitado y con la bendición de ser el hombre que ha vivido más años en la vida, pero que el Señor nos ayude. ¿Qué aprendemos de Matusalén? ¿Se recuerda usted? Yo por lo menos vi un par de cosas ahí. Si usted lo notó o lo anotó o lo entendió. ¿Qué aprendemos de Matusalén? 969 años. Sobre la paciencia de Dios. Sobre la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Te dice muy poco. Tiene más tiempo, hermano. Que fueron 900 y cacho, todos Quería vivir más. Eso sí, conoció según los cálculos y los arreglos del tiempo, o sea, acomodando, haciendo un cuadro de los años y que vivió vivió el otro, llegando a la generación donde Matusalén nació, todavía alcanzó a ver o a conocer, si no a conocer, por lo menos a saber, en aquel pueblito ahí estaba, o sea que él tuvo la oportunidad en su tiempo, durante
dentro de ese espacio de los 969 años, de tener por lo menos una idea fresca. Usted hoy la tiene, usted hoy sabe de la historia de Adán, porque está en la Biblia, porque está escrita, y porque, como dice Hebreos, entendemos por la fe todo lo que es la palabra misma de Dios, ¿verdad? Y hablando de lo que es la creación y con todo lo que el hombre, cómo fue el hombre creado, ahí lo entendemos por la fe. Pero Matusalén no, Matusalén tuvo la oportunidad de decir, mira, que de repente lo alcanzó a ver o escuchar más de él, así más de cerca, más fresco, así como nosotros conocemos a alguien del pueblo, del barrio, por los años que vivió el viejito, por lo que hizo, por sus hijos y por todo el resto de cosas, ¿verdad? Pero siempre hay algo, en el tiempo o en la experiencia del hombre, llegar a conocer a otros que fueron antes y en la oportunidad de Matusalén que fueron después de él. Porque también hay un dato que nadie me lo dio, esperaba que alguien más dijera esto. Hay un dato que, contando los cuadros, o sea, de acuerdo al cuadro que pintamos ese día, él vivió en la última generación antes del diluvio. Eso, dicen los teólogos, no significa que fue uno de los que quiso entrar y no entró. Simplemente fue una generación. Pudo haber escuchado el mensaje, la invitación de entrar, pero murió antes. Porque no se registra ni siquiera de él, ni mucho menos de otros personajes mencionados en la Biblia, que hayan llegado allá con Noé a decir, Noé, hablemos. No lo hay, no hay, solamente habla así de que se cerró el arca, Dios se encargó de cerrar el arca y nunca más se volvió a abrir hasta que el diluvio pasó. Entonces, según los cálculos y que controlan las medidas que uno puede hacer, nos damos cuenta que Matusalén fue uno de los que vivió en la última generación antes del diluvio. Entonces, hay muchas otras cosas que decir, pero hablando de Matusalén, yo quisiera hablar de alguien que también fue de la generación de Matusalén, antes de mencionar, de entrar en los detalles de la lección de la lección que tenemos. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24. Génesis capítulo 5, 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Veamos juntos el 24 en una sola voz. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Este es su lugar, hermano. He insistido, y lo seguiré haciendo, en referencia al estudio que estamos llevando, porque desde que lo anuncié, ha sido mi intención de no tener un estudio más solamente para entretener, o solamente para llenar un espacio, para llenar un calendario, o mucho menos para tenerlos ocupados.
Lo que estamos estudiando es mi intención, es mi deseo, es mi plan, el anhelo de mi corazón, que veamos resultados. Amén. Amén. Y los resultados, claro, de alguna manera, los resultados yo los espero ver, escuchar, contemplar, gozarme en ese cambio, en esa adaptación, en ese aprendizaje, en esa aplicación de los puntos, de las verdades, no en sí del libro o de la palabra, más bien o de la pregunta, sino de lo que es la palabra de Dios como tal. Porque todo eso lo estamos llevando a la luz, respaldado, basado, explicado con la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces ese es el deseo de mi corazón, le digo, ver el fruto, ver el resultado, gozarnos en la bendición que ha traído este tiempo dedicado, este tiempo invertido en leer, en estudiar, en buscar. Lo de este tercer capítulo fueron 21 preguntas. Algunas no son ni preguntas, es una oportunidad que tiene para reflexionar. Y es parte, la reflexión es parte precisamente de la ayuda que se da para que por su propia iniciativa, por su propio medio, por su propio interés, y si no lo hay, que de ahí nazca el deseo de estudiar. Ay, hermano, eso no, permita. Para empezar, cero negligencias, cero negativismo, cero de yo no fui a la escuela, yo no tuve oportunidad. O sea, el estudio no es para el que fue a estudiar, ni siquiera para el que se está preparando. Hay algunos hermanos aquí que están en el Instituto Bíblico y que bueno, adelante, sigan preparando, sigan estudiando. Gloria a Dios por eso. O sea, este estudio es para el que tiene años, como para el que está empezando, como aquel que ya lo estudió, ya lo vio. Son temas, son puntos, son detalles, doctrina, o es mensajes ya bien claros, bien entendidos, así de que... Porque déjeme decirle que por lo menos una persona me dijo ya hay mucha doctrina. La iglesia ya lleva mucha doctrina. Si hay alguien que lo piensa aquí así, perdón, pero no hay una iglesia que no esté basada en la doctrina. Disculpe, pero mientras estemos en esta tierra vamos a tener que enfocarnos, vivir, enraizarnos, vivir bajo la doctrina bíblica. No hay un material, un manual, un concilio, una organización, un liderazgo, una cobertura que han llamado últimamente, una cobertura que dice, teniendo esta cobertura, no. Aquí no tenemos, somos únicos, o sea, no tenemos un concilio, no tenemos líderes arriba de nosotros y no estamos en rebeldía, pero a la luz de la palabra de Dios yo trato la manera de, por lo menos, estar en lo que es la palabra del Señor. Entonces, ese es mi fin, ese es mi propósito, ese es el deseo de mi corazón. Que usted también esté enraizado, esté tocado, esté tomado, esté familiarizado, día con día. Ya para terminar esta parte, el martes de la oración hablamos que tenemos dos cosas, ¿verdad? Así como tenemos dos ojos, dos oídos, dos aberturas en la nariz, dos manos, dos brazos, dos piernas, dos de todo para funcionar mejor. En la vida espiritual, para los que no vinieron martes, en la vida espiritual igualmente, para funcionar, para desarrollar, para caminar, para avanzar, para ejercitar, para hacer todo lo que hacemos con dos,
haciendo uso de los dos. Así en el ejercicio espiritual también tenemos dos. La palabra de Dios, indiscutible. Definitivamente, si usted no lee, si usted no estudia, si usted no se mete a lo que es la palabra de Dios, por eso es que estamos como estamos. Por la otra parte, con dos, primero la palabra de Dios, la otra es la oración. Si usted no lee y si no ora, no sé cómo mantener entonces nuestra vida espiritual como debe de estar, ¿verdad? Como debe de estar, fuerte, firme, constante, fiel, sin desmayar, sin fluctuar, sin dudar, sin nada. Vamos. Y si el otro no camina, usted sigue caminando. Usted no se sienta porque el otro se sentó. Es más, usted le ayuda a levantarse. Si el otro se desanima, arriba, adelante, vamos. Si usted lee y si usted ora. Si alguna de esas dos cosas no son el fuerte, no son nuestra prioridad, diga entonces, ahora entiendo por qué. Entonces con la ayuda del Señor vamos a practicar esas dos cosas, porque mire, relacionándola con lo que hoy hemos leído, yo quiero hablar de la vida de Enoc. ¿Cuántos años vivió, dice? 365 años. 365, 64. El asunto que fue más de 300 años. Redondeémoslo, 300 años. 300 años vivió Enoc y desapareció así. Lo único que tenemos de referencia es quién fue su papá, en qué años tuvo hijos e hijas y el día que Dios se lo llevó. 300 años vivió Enoc y caminó con Dios. Así esa es la parte. 300 años caminó con Dios. Y Dios decidió un día, ¿sabes qué? No, la llevamos también. Aquí lo único que falta es que estés aquí. Porque de hablar, de comunicarnos, de estar de acuerdo, de tener afinidad, de vivir una relación, una cuestión que ya solo te falta estar aquí, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Se lo llevó. Pero eso de que 300 años vivió caminando con Dios, hermano, aunque solo esté encerrado en ese versículo, hermano, dice mucho. Amén. Y como dijimos de Matusalén, algún día en la eternidad vamos a caminar con él, vamos a hablar con Enoc y nos va a decir, dentro de otras cosas, nos va a decir, me faltó tiempo. Me faltó tiempo todavía para caminar con Dios allá. Ahora camino aquí. Pero en el tiempo que estuve allá, me faltó tiempo para enseñar, para decir, para ser fiel, para ser ejemplo, para ser una influencia, para ver a otros, para animar a otros, para lo que sea. Seguramente le faltó tiempo, ¿no? Pero una cosa sí muy importante, aprovechó esos 300 años para caminar con Dios. ¿Qué significa? Yo quiero pensar así brevemente. ¿Qué significa eso? Hay por lo menos 3 cosas que significan. Constancia. ¿Ha oído usted esa palabra? Constancia.
¿Qué cosas perdemos? ¿Qué cosas no aprovechamos? ¿Qué cosas no alcanzamos en la vida? Porque no hemos sido constantes. Y le estoy hablando de toda la vida, no le estoy hablando solamente de la vida espiritual, de toda la vida. Si hubiéramos sido constantes en la escuela, yo le aseguro que ya tendríamos, si no una licenciatura, una maestría, o a lo mejor hasta doctores hubieran acá de yo no sé de qué. Si hubiéramos sido constantes. Si hubiéramos sido constantes, no estaríamos tal como estamos. Tendríamos más facilidad, más recursos, más cómodos, más holgadamente, económicamente, socialmente. No viviríamos no tengo nada en contra de donde vivo yo, ni mucho menos donde usted vive. Pero seguramente usted viviría mejor si en algún aspecto de su vida usted hubiera sido constante. Ahora, trasladémoslo a la vida espiritual. ¿Y qué oportunidades se ha perdido usted? ¿O me he perdido? ¿De qué oportunidad nos hemos perdido? Por no ser constantes en la vida espiritual. Ahí ya me metí en problemas. Porque ya lo hice sentir mal. O por lo menos le recordé algo. Ay, hermano. Pero es la verdad. Enoc todo lo aprovechó. 300 años y él fue constante. Eso de caminar con Dios habla de constancia, pero no solamente de eso. Habla de también continuidad. ¿Está bien escrito? Continuidad. Ser continuo, ser perseverante, no dejar, usted continúa, continuamos. Es el significado, continuo, no sin cesar, sin fluctuar, sin dudar, sin dejar. El no estuvo, hoy no, estoy tan enfermo, estoy tan mal. Por cierto, revise usted los versículos antes a este versículo donde nos habla de no, y usted ve allá una generación, una familia lejos de Dios. Nadie de los anteriores fueron una cuestión de ejemplo, de influencia, que usted dijera, caminó con Dios, pues le fue fácil, ¿no? Si mire quién tenía la mano, mire quién fue su maestro, mire de qué fue. No, al contrario, todo su entorno, todo su alrededor, todos lejos de Dios, maldicientos, inmorales. Era una generación perversa, depravada, alejada de Dios. Pero ahí está, no se dejó influenciar. ¿Por qué? Por su continuidad. Tiempo nos faltaría, como va a decir él, y va a decir Jerusalén, tiempo nos faltaría para estudiar. ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó? O sea, ¿cuál fue el principio de ese caminar? ¿Cuál fue su primer paso? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? ¿Qué hubo para que esto surgiera? No tenemos referencias. Veámoslo, yo estuve buscando, ¿dónde empezó? O sea, ¿qué provocó que Enoc le naciera, quisiera caminar con Dios?
Porque a usted le gusta la compañía, ¿verdad?, de ciertas personas. Amén. Su esposo, su esposa, sus hijos, alguien en especial, que es grato, que es especial, que es, hombre, que cuando no está, lo extrañamos. Cuando no lo vemos, cuando no hemos hablado, ay, ya tenemos días de no hablarte, ¿cómo estás? Y empiezas ahí. Pero ¿de dónde empezó a tener esa afinidad? Esos días que fueron 300 años. ¿Dónde empezó? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo caminó continuamente, sin desmayar, sin dudar, sin cambiar, sin vacilar. Continuidad. Y hay otra. Hay muchas otras, pero no sé si suene bien esto, pero no en la manera de serlo, de ser sostenido, sino él sostuvo. Una cosa es que nos sostenga, pero otra cosa es que usted sostenga su palabra, su manera, su amistad, su sinceridad, su espíritu, su sentir, su fe. Pero qué difícil es sostenerlo, ¿no? Digo, porque a mí me ha pasado y me va a seguir pasando. De aquí a la eternidad me va a seguir pasando. De repente me enfermo, de repente no puedo, de repente no. Algo pasa y me cuesta sostener, pero algunas veces le tengo que decir perdón, hoy no. Perdón, pero así no. Hablamos con mi esposa de un tema que no es tan fácil de ver ni de tratar. Yo quiero sostener lo que un día dije, lo que un día sentí, cómo yo traté, cómo yo me ofrecí, cómo yo fui. Y por años yo me sostuve, fui el mismo en todo momento, o así como usted me ha visto, así los que tienen algunos añitos de conocerme, así ha sido, y he tratado de sostenerme en esa manera de ser. Pero hay un puntito, y lo confieso acá, lo reconozco acá, porque es lo que estoy hablando. Unas veces, cómo nos cuesta sostenernos, hermano. Nos complican el asunto de sostenernos. Nos comprometen, nos tuercen el brazo a manera de que, bueno, ni modo, no voy a poder. Pero en verdad es porque ya fue el extremo, fue el punto de que ya. Entonces, hablando con mi esposa, yo he orado de esto con Dios, le he llevado a Dios este asunto, este punto. No es fácil, no es tan sencillo, no es una cosa de decir, asunto así rápido, no fue. Un asunto serio. De ahí dependió mucho. De ahí se echó a perder mucho. Entonces, cuando apenas estábamos viviendo esa etapa, yo sufrí mucho. Yo lloré. Yo fui delante de Dios y me derramaba todos los días. Porque estaba herido, estaba dolido, estaba sentido, estaba deshecho. Bueno, ya Dios se ha encargado de ir sanando. Pero de repente algo pasa, algo sucede, o sale a la luz, sale al tema y volvemos a tocarlo, volvemos a vivirlo, volvemos a sentir lo mismo. Y esa noche, yo no sé si mi esposa se dio cuenta, pero íbamos de aquí, saliendo de aquí la iglesia, íbamos por la casa y íbamos,
Fue una de esas noches que solo venimos solos, no. Así que tuvimos la libertad de ir platicando en el camino. Yo no sé si ese de cuánto que yo iba a llorar. Porque todavía, ya no es, o sea, no es que me duela, sino que ahora lo veo, pero no deja de hacerme llorar. Bueno, para terminar este asunto, ¿saben lo que ha pasado con esto? Yo se lo he llevado a Dios, le he dicho, Señor, yo quiero tener la libertad, la paz que siempre he tenido al estar ahí arriba o aquí. Porque sin paz, sin libertad, sin tu bendición, sin tu presencia, yo definitivamente no puedo. Y Dios se ha encargado de ir sanando y sanando y sanando. Entonces mi respuesta para mi esposa y ahora para que ustedes lo escuchen, que le contesté, le dije, porque la pregunta fue seria, ¿y cómo le vas a hacer en el cielo? Porque ese tema, ese asunto, tiene que solucionarse. Bueno, es cierto, hay cosas que definitivamente se tienen que solucionar y hay otras, como es este caso, como se lo dijeron, pues en este caso ya no hay nada más que arreglar. Hay cosas que se pierden de plano. Y le digo a mi esposa, este punto, este tema, este asunto de plano, esto es irremediable. Yo ya lo vi, ya lo entendí, yo ya le busqué, le di vueltas al asunto y de plano no lo veo. Una cosa así, y es lo que el Señor me ha infundido. Allá en la eternidad, cuerpo glorificado, mente glorificada, todas las obras de la carne, todas las obras de todo aquello que hoy podría estarme dañando, va a ser cambiado. Ya no voy a resentir, ya no me voy a sentir mal, ya no me voy a sentir con eso. El Señor se ha encargado de darme esa sanidad. El Señor se ha encargado de darme ese alivio, de ese remedio, esa paz, esa tranquilidad, esa libertad hoy de poderle decir, hermano, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Usted puede ser constante, usted puede tener continuidad, usted puede sostener su palabra, usted puede sostener lo que usted es aquí, allá y donde usted vaya. Usted sostenga su testimonio. Hay una palabra que el Señor ha venido dándome vueltas ahí, no sé si este domingo o el otro, vamos a hablar acerca de cuidar nuestro aceite. Porque el aceite, la función, no lo voy a decir todo, porque no va a venir ya va a hacer lo que va a aplicar, no. Pero el aceite tiene sus funciones. Cuide su aceite, hermano. Cuide su aceite. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo lo cuidamos? Sosteniendo lo que somos. Esto al final es la marca de una vida piadosa, es la marca de una vida que conoce a Dios, que ama a Dios y que quiere más de Él. Esto y muchas otras cosas, pero yo quiero pensar solamente en esto, que esto de por sí ya es mucho. Esto ya habla bastante. Solamente, aquí podemos agregarle muchas otras cosas, pero pensando en esto, ya solo con esto, habla mucho de cuánto conocemos de Dios, cuánto queremos más de Él, cuánto le amamos. Porque si no somos esto, si no somos así, en verdad no conocemos bien a Dios. O lo tenemos como a rato retomamos el tema, a rato retomamos la confianza, a rato hablamos por un momento, pero déjame esto, lo arreglo, lo vivo, lo hago así, cuando no conocemos a Dios. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años, y si en una de esas cosas nos desconectamos, ¿cuántos han ido al gimnasio? ¿O van? No. Pero sí saben lo que es un gimnasio, ¿verdad? Sí. No tenemos la idea de que la gente va no solamente para estar en forma, una cuestión saludable,
recomendada alguna vez por el doctor, aconsejada por alguien que le funcionó, que le está funcionando, que le ha ido bien. Y es más, yo te pongo en mi tarjeta y entramos ahí, yo tengo derecho, y ahí va, ahí ya lo jalaron y ahí lo tienen, ¿va? Le pasa como a mí. Mi hijo Jaime, todavía cuando vivía acá, me dijo, papi, vamos, dijo, él iba todos los días. Vamos, me dijo, y yo te pongo en mi tarjeta, con mi tarjeta entramos, vamos, ven. Y ahí voy. Y voy viendo viejito en la esquina, pero dije, ese viejito, no, si lo hace, yo también. No. Me arrepentí de haber tenido ese pensamiento de Cristo. Porque, hermano, mire, con los dos brazos, no con así, no, así, apoyado aquí, se levanta y con las piernas aquí hace una si ese viejito puede, pues yo tampoco, ¿qué tiene? Ni siquiera para alcanzar. Ni me atreví a ponerme a la medida y ni siquiera di la medida. Pero bueno, fui a probar otras máquinas, ¿verdad? Y dentro de las máquinas me dijo, mira, la caminadora, que ni lo agarró ni nada, casi suelto, ¿verdad? Qué fácil se ve ponerme en la de esta, no me tuve que agarrar porque ya después poco a poco fui soltándome, ponerme lo más suave, fue mi primer día, así que tranquilo. O sea que me lo puso y todavía agarrándome porque ya, entonces me dijo, bueno, ahí le vas subiendo, le vas subiendo conforme vas tratando y le vas dando. Ok, ya. Entonces le fui dando y 1, 2, 3 días. Por lo menos no corrí, troté porque no alcancé a correr, porque no, esa máquina exigía mucho, las máquinas son muy exigentes. Pero había mucha gente, porque hay varias máquinas de esas, ¿verdad? Mucha gente, otros más rápidos que otros y sudando, y otros que hasta tomando agua y relajados. Ya lo puse en la máquina, ¿verdad? Ya se puso usted en la máquina, aunque nunca he ido, ya sé lo que está. Bueno, esa gente, mire todo lo que hace. Ejercitado, unos más rápido que otros, bien sudados, otros, todo aquello. Están activos, hay actividad, hay movimiento, hay eso, pero no hay avance. Porque ahí están, estáticos, están en el mismo lugar. No hay. Y puede marcarle ahí el tiempo, la velocidad, la distancia. Gastaste tantas calorías, tu corazón a tanto, y caminaste tantas millas. Pero si ahí estuviste todo ese tiempo. 1 hora, 2 horas en la caminadora, y te marca que caminaste 5, 10, 15, 20 millas. Ahí te vi. Aquí estuviste, sudando, sí, aquí, te desgastaste. Es más, vas a salir bien cansado, pero estás en el mismo lugar. Le dije a mi hijo, estuviste acá. Porque él dijo, mira todo lo que hice hoy acá, según la máquina. Pero yo aquí te vi todo ese tiempo. No hay ninguna distancia. Solamente estás cansado, te desgastaste, te agotaste, sudaste, pero estás en el mismo lugar. Cuando no hacemos esto, estamos en el mismo lugar. Nos estamos desgastando. Podemos hacer maravillas. Podemos hablar, podemos cantar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos hacer un sinfín de cosas, pero sí con Dios. No caminamos con Dios. Simplemente
venimos a la caminata del domingo a gastarnos, a agotarnos, a sudar. Pero de ahí no hay avance, no hay crecimiento, no hay madurez, no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una adaptación. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué se me está dando? No de Dios. ¿Qué le está dando Dios en estos temas, en estos puntos, en ese versículo? Hacer morir las obras de la carne. Vivir para el Espíritu, porque el que vive para el Espíritu es vida y es paz. Pero el vivir para la carne es muerte. ¿Está claro, Rosa? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha encontrado? ¿Lo ha analizado? ¿Lo ha aplicado? En la caminadora. Podemos caminar. ¿Cuántos pasos hemos dado? No me digan. No me expliquen. Porque esas no son preguntas del examen. Esas son cosas del fruto, del cambio, el avance, el crecimiento, la madurez, el aprendizaje, la adaptación. Estoy aprendiendo, me estoy alimentando, estoy donde Dios quiere que esté. Para terminar, ¿usted se recuerda de la higuera? ¿Qué pasó con la higuera? Se secó. Porque no tenía frutos. Ok, se secó, no tenía fruto. Pero ¿cuál idea se secó? La que nos dijo Jesús. Se secó porque se la maldijo. No le oigo más. O la cortaron. ¿Qué dijo, hermano? Fue cortada porque no tenía fruto. Fue cortada porque no tenía frutos. Muy bien. Estamos bien. Pero hay un detalle muy importante que nadie dijo. El Señor se acercó porque estaba llena de hojas. Estaba frondoso aquel árbol, aquella planta estaba hermosa, llena de hojas, llena de actividades, lleno de reconocimiento, lleno de muchas cosas bonitas, pero ni un solo fruto. Mira, la Biblia nos habla de todos esos cuadros, hermano, para ponernos a pensar. Amén. Y este versículo de Enoc nos habla precisamente de eso. El tiempo que caminó, lo caminó porque fue una marca que dejó, fue un ejemplo que dejó constante. Se sostuvo lo que dijo, sostuvo lo que habló, continuo. Anote esas 3 palabras y que el Señor nos ayude. Si usted quiere agregar más, agréguelo. Si usted quiere pedir más, pídalo. Si usted quiere buscar más, pídalo. Si usted quiere equiparse de más, pídalo. O si de estas 3 quiere ser una sola, el asunto está que hagamos algo. Que con el tiempo hable de que estamos caminando con Dios. Amén. Yo quiero caminar con Dios. Y anhelo, pido, oro al Señor que usted también camine con Dios. Muy bien, el tema de este trimestre, de este tercer capítulo es libre del castigo y del poder del pecado. En lo que hemos estado hablando, estamos hablando del poder del Evangelio, del poder de Dios para cambiar la vida, para cambiar lo que en otro tiempo era una costumbre, la vida natural, la carne, lo normal para el mundo. Pero ya hemos entendido a este punto, a este nivel donde hemos avanzado, que el Señor
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Amén. Esta abundante gracia es más que una fuerza. Es más que las bendiciones de Dios. Habla de eso, claro. Eso de que sobreabundó la gracia es porque hay un poder más allá del pecado, más allá del mal, más allá de todo lo que nos ha dañado. Hay un poder que sobrepasa. Hay un poder que va más allá, llamado gracia, que ha sobreabundado para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para hacernos entender que definitivamente si no es por esa gracia, es por gracia. Es por gracia. La salvación es por gracia, el caminar es por gracia, por fe y por la gracia del Señor estamos donde estamos, ¿verdad? Entonces, libre del pecado y del poder, libre del castigo y del poder del pecado. Había una pregunta que ahí quiero empezar. ¿Qué es el reino de la gracia? Hermana Olga. Reino de la gracia. Discúlpeme que sí lo anoté. No se me quedó de memoria. Tengo entendido yo que el reino de la gracia del mes. Ayuda, hermano René. Sí, disculpen. Yo le puse que nos saca completamente del reino del pecado. El reino de la gracia nos saca completamente del pecado. ¿Todos de acuerdo? Sí, amén. Sí, sí. ¿Alguien en contra? No. Ay, hermano Aurelio está en contra. A ver, hermana, explíquenos. No estoy en contra, pero yo le puse otra cosa. Ok, vamos a ver qué, hermana. Ahorita vamos. Bueno, Ok, permítame, es que la hermana lo está diciendo. dice, puso que investigáramos qué era el reino, qué es el reino de la gracia. El reino de la gracia. El reino espiritual de Dios presente en la tierra, donde los creyentes obedecen y permiten que Dios reine en sus vidas a través de la fe en Jesucristo, quienes reciben la justicia y la salvación por la gracia. Amén. Es un poder, es una gracia, es una bendición, Es una dimensión. es una dimensión, es un recurso, es algo a nuestro favor, algo a nuestra disposición que está ahí para ayudarnos. Muy bien, tenemos, a ver, hermano, ¿qué es el reino de la gracia? Yo no investigué, yo le puse algo que yo viví. El reino de la gracia es un estado donde no puedes ni quieres ir a pecar. Es un estado Donde donde no quieres ni puedes. ir a pecar. Oh, mire qué interesante, no quieres ni puedes, aunque quisieras. Amén. Eso quieres decir con eso, ¿verdad? Ah, me gusta que lo entendamos de esa manera, que lo veamos de esa forma. ¿Por qué? Bueno, no sé si alguien más quiere hablar antes de yo dar mi opinión o mi... ¿Quiere que le lea yo lo que está ahí? A ver, El reino de la gracia es la dimensión espiritual y terrenal del reino de Dios, que Cristo estableció en la tierra durante su ministerio y que se caracteriza por la obra de la gracia divina, el perdón y la redención y la justicia en los corazones de los creyentes que viven en fe, obediencia a Él. amén, amén, gracias hermano. Muy bien, mire, todos los conceptos y las opiniones y las notas que usted traen, perfecto, están muy bien. Ahora, de eso que tienen, de eso que encontraron, de eso que investigaron, saquen su propia opinión, escriban con sus propias palabras, no copiando, no. O sea, lo que usted captó, lo que usted entendió. Porque mire, ahora como yo veo lo que es el reino de la gracia. Y eso no lo leí, ¿verdad? Eso es lo que por lo menos he entendido lo que es la palabra del Señor.
Vamos a ver Génesis. En el jardín del Edén, todo marchaba bien. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos hablan de la armonía, de la paz, de la comunión, de la santidad que había entre Dios y el hombre. Todo estaba claro. Dios manifestó toda su voluntad, todo lo que había todo lo que el hombre iba a necesitar para mantenerse en santidad, para mantenerse en esa íntegro, en esa condición, vamos a llamarla así, en esa condición de libertad, de confianza. El hombre tenía absolutamente, estaba capacitado para todo eso, no necesitaba más, no extrañaba nada. O sea, en otra palabra, estaba completo. Pero después, capítulo 3, el hombre pecó. Entonces, eso en lo cual él estaba completo se acabó y en su lugar pasó a ser controlado, a ser dominado, a ser ordenado por el mal. Desde ese momento y hasta hoy, el hombre nace en una condición caída, depravada, pecaminosa, carnal, diabólica. Porque a ese niño no lo llevaron a la escuela a mentir, ni a engañar, ni a burlarse, ni a pegarle al otro niñito, ni a... es que así fue el papá. No. Olvídense del papá, del abuelo, del apellido y todo. Esos son brotes naturales que si se van alimentando y se van dejando y se van dejando y se van dejando, ese niñito va creciendo y ya no va a decir una cosita leve, no va a dar golpecitos y no se va a estar peleando por un juguetito, no. Ese adolescente ya va a ser controlado por lo que Adán echó a perder, dominado por lo que se perdió ya en Génesis. Eso se llama el reino del mal. Y ahí hemos nacido usted y yo. Nadie viene de otro lado. No, es que mi abuelo fue predicador. Discúlpeme, su abuelo predicador o lo que sea, pero usted naturalmente nació marcado con ese problema, con ese pecado. Pecado natural. ¿Ha oído usted el pecado natural? Naturalmente. Ese niñito adolescente, joven, y llegó adulto y se fue. Si no hubo un encuentro con Cristo, llegó hasta viejo y tristemente la condición del hombre hasta murió en esa condenación. Y al final, ese era nuestro fin. Para allá íbamos. A no ser que Cristo viene, amén, aleluya. Amén. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a dar vida al que estaba muerto, a resucitar a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Así fuimos encontrados por Cristo. No estábamos medio desmayados, muertos en nuestros delitos y pecados por naturaleza. Estábamos en esa condición. Entonces vino Cristo en la cruz del Calvario, venció. Amén. Amén. Créalo. Alábelo, porque en la cruz dice la palabra de Dios que había un acta de decretos que iban en contra suya y mía, que éramos culpables. Nadie decía no, éramos culpables de la A a la Z, o sea, completamente, todas esas actas, toda esa lista de pecados se nos señalaba. Pero allá en la cruz del Calvario, gloria al Señor, Él ocupó nuestro lugar. ¿Ha oído usted esos términos, verdad? Él ocupó nuestro lugar, Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra condenación. Él nos hizo libres. Y la palabra de Dios dice que Cristo tomó toda esa lista de decretos y la clavó en la cruz del Calvario.
y los exhibió públicamente delante de sus enemigos de aquí, arreglado todo el asunto. Consumado es, la última palabra en la cruz del Calvario. Consumado es, de allá. Se acabó, no hay más otra cosa que esperar, otro sacrificio, otra muerte, otro recurso, otro salvador. Cristo es nuestro salvador completo, total, perfecto, absoluto, único. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Él vino a establecer el reino de la gracia. Cuando el pecado abundó, ahí nos esclavizó, ahí nos dominó, ahí nos controló, ahí nos condenó, ahí hizo con nosotros todo lo que quiso. Bueno, en la cruz del Calvario, hermano, dice Cristo, toda potestad me es dada en el cielo. Dice amén, que es el más fuerte. Toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Los mismos demonios se sujetan a Él, porque Él tiene todo dominio, todo control, toda autoridad, todo señorío, todas las cosas están en sus manos. Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Quisieron echar a perder, quisieron evitar llegar a la cruz porque sabían que llegando a la cruz ya no había más control, ya no había más dominio, ya no había más señorío, porque la gracia, el reino de la gracia vino a hacernos libres. Vino a libertarnos. Y dice la palabra del Señor que Él nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados y nos puso en lugares celestiales. Amén. Oigan, lugares celestiales. Ese es el reino de la gracia. Ese es el reino de Cristo. Ese es el reino del Espíritu Santo. Y ahí estamos puestos. De eso se trata el reino de la gracia. Y así es como usted lo tiene que ver. No porque yo se lo digo, sino que es que la Biblia así lo presenta. La Biblia así lo habla. O sea, el Espíritu Santo inspiró a los escritores a presentarnos así, en la verdad, el plan, el mensaje, así está. Ya Isaías se había encargado de decirnos 700 años antes de que Cristo viniera, que Él llevara a cabo ese sacrificio. Ya Isaías lo veía. Ciertamente Él llevó, así lo dice, así lo presenta, así lo anuncia, así lo revela, así lo declara el profeta Isaías. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. La paz nuestra fue sobre sus hombros. Y bueno, ahí describe Isaías, mire. Hoy ya usted lo entiende. Hoy lee Isaías ese capítulo y gloria a Dios, y inmediatamente se traslada al Golgotá, a la cruz del Calvario, a la muerte de Cristo. Inmediatamente se conecta. No hay otro cuadro, no hay otra cosa que usted dice, no, que aquí Isaías está hablando. No. Olvídese que está hablando de otra cosa, está hablando de Cristo, nos está presentando el sacrificio de Cristo. Y lo está presentando como algo ya alcanzado, como algo hecho, como algo que ya no hay más que esperar. Así, dice Isaías, ya nos presentaba el reino de la gracia. Así, como algo que ya estaba hecho. Cuanto más usted dio. Que ya sabemos el fin de la historia. Que ya sabemos, entendemos el sacrificio de Cristo. Entonces, la cruz nos enseña, nos revela, nos habla realmente de lo que es el reino de la gracia. Oh, yo sí